Buenas tardes con todos. Los laboratorios de gobierno para la innovación pública están cobrando cada vez más protagonismo, ya que son espacios especializados en llevar la creatividad y la experimentación al gobierno, y que tienen como objetivo la generación de valor público mediante la innovación en la forma de hacer y pensar de las administraciones públicas. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez, de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate. Y en base a lo mencionado, quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de Black Mondays, un espacio para fomentar la actividad de innovación pública, promovido por la red InnoLabs y ProInnovate, y que en esta segunda sesión tenemos un tema muy importante: ciencia de datos para innovar en el diseño y gestión de las políticas públicas. Para eso tenemos el gusto de contar con la directora de GovLabs de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, María Paz Hermosilla. Antes tenemos la palabra de Encarna Hernández, directora de la Fundación Novagov,
de España, con quien hemos tenido el gusto de trabajar en el programa de formación de gestores de innovación pública de 7 regiones en el Perú, y con quien actualmente estamos trabajando en el proyecto de implementación de pilotos e-labs en 3 regiones del Perú, enmarcado en los proyectos DER e Innovasurio. Solamente un breve comentario antes de darle el pase a Encarna. Tenemos un bloque o una sesión de preguntas al finalizar la ponencia de la doctora de GOPLAS de la Universidad Adolfo Ibáñez, María Paz Hermosilla. Entonces le pediría que sean activos en el chat en cuanto a sus preguntas y comentarios. Sin más, le doy el pase a Encarna para que dé sus palabras en representación de Novo. Adelante, Encarna. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, daros la bienvenida y agradeceros la asistencia a todos y a todas esta tarde en este ciclo en el que celebramos la segunda sesión, un ciclo que es fruto de la colaboración entre ProInnovate Perú y la red InnoLabs, que, bueno, que como todos sabéis, coordinamos desde Fundación Novago junto a una serie de laboratorios de innovación pública de Iberoamérica. Voy a presentar a la ponente de esta tarde, que es María Paz Hermosilla, que precisamente forma parte de uno de estos laboratorios, ¿no?, que integran nuestra red InnoLabs. Ella tiene un currículum pues, muy extenso y me gustaría pues, al menos dejaros pues, unas líneas, ¿no?, para que conozcáis un poco más sobre su trayectoria. María Paz es directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ella es experta en innovación pública y uso de tecnologías para la transformación del gobierno. Ha ejercido posiciones en la Administración del Estado y asesorado a agencias en temáticas, como decíamos, de transformación del Estado, innovación y uso ético de la información. Es docente, además, en ética de datos, en posgrados de la Escuela de Gobierno, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y además de otras muchas experiencias que atesora, es parte del Comité de Expertos para la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial y el Comité Asesor de Datos de Interés Público, ambas del Ministerio de Ciencia del Gobierno de Chile. Ella nos va a hablar de su especialidad, ¿no?, de lo que destaca en su trayectoria y en su currículum, que es la ciencia de datos para innovar en el diseño y gestión de políticas públicas. Y además me ha pedido, antes de darle paso, me gustaría transmitiros a todas las personas que estéis aquí su petición, es que si os parece bien podéis activar las cámaras, ya que es verdad que en este contexto digital pues dar una ponencia cuando vemos pantallas en negro pues parece que es mucho más complicado, ¿no?, tener ese factor humano, puedes ver esas caras que seguro que van a aportar mucho a la exposición que nos va a hacer María Paz. Así que, sin más, después de esta invitación a vernos pues las caras, te doy paso, María Paz, adelante con esa ponencia que estamos deseando escuchar. Buenas tardes. Muchas gracias, Encarna. Gracias, Luis Carlos Sánchez, y gracias a todos los que están prendiendo las cámaras. De verdad que uno, cuando va a dar una charla, agradece la retroalimentación de verle las caras, y uno puede ver si están entendiendo, si, no sé, se ríen. Eso es muy necesario y humano en estos tiempos de clases virtuales y de mundo virtual. Así que entiendo que algunos no puedan porque siempre hay problemas de internet, esas cosas. WhatsApp está caído en este minuto. Así que olvídense del WhatsApp, o al menos el mío estaba caído, pero si pueden prender la cámara, se agradece. Bueno, hoy día venimos a hablar de la ciencia de datos, de cómo innovar la ciencia de datos, cómo nos sirve para innovar en el diseño y gestión de políticas públicas. Vengo con varios ejemplos, preparé también un ejemplo específico del Perú. Ahí, si después hay alguien de la audiencia que ha participado de ese proyecto, me encantaría que nos contaran en qué va. Pero bueno, como contaba Encarna, yo vengo del GovLab. Este es un laboratorio de innovación. Estamos desde el año 2017 en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las universidades, es una universidad privada sin fines de lucro, de las más grandes y más prestigiosas que hay en Chile. Y bueno, nosotros estamos dedicados desde esa fecha a trabajar en cómo hacemos que el sector público, que las organizaciones de interés público como las ONG puedan, ¿no es cierto?, usar el análisis de datos para mejorar su gestión, para generar impacto y beneficio social. Trabajamos en cosas como, lo primero, formación,
investigación aplicada y también en incidencia. Nos hemos dado cuenta que no basta con formar personas, no basta con hacer investigaciones en alianza con organismos públicos, sino también hay ciertas normas que tenemos que cambiar. Y eso es una realización después de ya vamos en nuestro 5º año de trabajo. Hace un par de años dijimos ya, también vamos a tener que hacer trabajo de incidencia. Pero hoy día les voy a hablar principalmente de lo que es nuestro trabajo relacionado aplicada y formación, y específicamente les voy a contar de una metodología que tenemos para formular proyectos, y de hecho tenemos una primicia. Hoy día les voy a mostrar nuevo material que hemos elaborado en conjunto con el BID, y que salió publicado la semana pasada, yo creo hace no más de 7 días, así que también tengo algunas primicias para esta charla. Lo primero es la ciencia de datos, ¿ya? Esto es un concepto que bueno, tiene distintos bordes y hoy día voy a tratar de delimitarlo. Para nosotros, la ciencia de datos son las herramientas, que son varias herramientas que nos permiten pasar de datos a información, ¿ya? Los datos entendiendo los datos como el registro que hacemos de hechos, de eventos, de transacciones, ¿no es cierto? Son datos que pueden estar desorganizados, pueden, ¿no es cierto?, ser videos, ser imágenes, o ser unos bonitos columnas, unos y ceros en una base de datos, y convertirlos en información. Y esa información nosotros la analizamos y nos permite entender, nos permite interpretar y nos permite, lo más importante, tomar decisiones, ¿ya? Entonces, la ciencia de datos son este conjunto de herramientas, y obviamente aquí empiezan a aparecer varias palabras. Y una cosa importante de la ciencia de datos, bueno, es una conjunción de ciencias de donde viene la estadística, la inteligencia artificial, la matemática, cosas de la economía, pero muy importante el conocimiento de lo que se llama el negocio. En este caso, el sector público, el conocimiento de los procesos, de los programas, de las políticas públicas, es esencial para la ciencia de datos porque se busca que la información sirva para tomar decisiones. Entonces, es imposible hacer ciencia de datos sin un conocimiento profundo, por ejemplo, de cómo funciona un hospital, si quisiéramos hacer ciencia de datos en un hospital, ¿ya? O cómo funciona la entrega de subsidios de vivienda. No podemos hacer ciencia de datos sin ese conocimiento profundo en este caso, de la gestión pública. Y obviamente la ciencia de datos tiene muchas cosas importantes que son de base. Necesitamos tener datos disponibles, entonces la ingeniería de datos es importante, los procesos de transformación digital nos ayudan a tener datos, pero la transformación digital incluye muchas cosas que no son ciencia de datos, ¿no es cierto? Si vamos simplemente a digitalizar un trámite, no necesariamente vamos a estar haciendo ciencia de datos, probablemente generemos muchos datos útiles que posteriormente podremos analizarlos para que nos sirvan para la toma de decisiones. La interoperabilidad, que es clave, el que dos organismos se puedan enviar datos entre sí, también es muy importante, pero no necesariamente ciencia de datos. Después, obviamente, si de esos envíos de datos se hace análisis, ahí sí, pero meramente tener una API funcionando y poder chequear que tal persona recibió o no recibió un beneficio, eso no es ciencia de datos, es simplemente algo que nos permite, ¿no es cierto?, hacer un trámite digital, y la interoperabilidad es clave para eso. Hay conceptos relacionados, ¿ya? Y ustedes lo van a haber escuchado, los proveedores también en el sector privado usan estas palabras, ¿no es cierto? Minería de datos, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning. La que está más de moda ahora es inteligencia artificial, ¿ya? Eso es lo que todos hablan. Y está bien, lo que pasa es que hay cosas que son muy importantes de hacer en el sector público, que resuelven muchos problemas y no son inteligencia artificial. Entonces, ahí nosotros preferimos quedarnos con el concepto de ciencia de datos. Y si tuviéramos que hacer un diagrama tipo Venn, si se fijan, la ciencia de datos tiene cosas de la inteligencia artificial, a su vez en Global Machine Learning, podemos hacer ciencia de datos sobre grandes conjuntos de datos, por lo tanto Big Data, pero también existe Big Data que no es ciencia de datos. Entonces, todo esto se intersecta, ¿ya? Pero lo que está de moda ahora es la inteligencia artificial. Lo que sí es importante, que hay cosas mucho más sencillas que uno puede hacer con los datos, que van a agregar mucho valor y que no son inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no podemos solo con la inteligencia artificial resolver los problemas de datos que tenemos, pero ahora sí se está usando mucho ese concepto.
Y también a veces pasa que te dicen que van a hacer inteligencia artificial y finalmente tampoco es necesario. Si ustedes quieren ver un glosario, nosotros tenemos un glosario publicado para funcionarios públicos de todos estos conceptos que están en este link. Así que con eso los podemos ayudar en el fondo a que se manejen en todos estos conceptos que a veces son confusos. A ver, ¿qué problemas puede solucionar la ciencia de datos? Quería compartirles el link de inmediato para que lo puedan ver en el chat. Ahí está. Ahí está el glosario, lo pueden descargar. Eso. Ya, ahora sí, ¿están viendo mi pantalla, Luis? Sí, genial. Sigamos. Entonces, esto ya lo vieron, esto ya lo vieron. Ahí está. ¿Qué problemas pueden solucionarse con la ciencia de datos? Bueno, muchos. Una primicia para ustedes. En pocos días más, el 21 de octubre, vamos a hacer un lanzamiento en formato beta de un repositorio de algoritmos. Este es un repositorio de algoritmos implementados en el sector público de Chile. El 21 de octubre vamos a lanzarlo y solamente para darles una primicia, quería mostrarles 5 ejemplos de cosas que en Chile hoy se está haciendo con ciencia de datos, ¿ya? Miremos la primera, detectar rápidamente si una marca se solicita, en este caso al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que todos los países en general tienen, ver si esa marca infringe o no derechos de propiedad industrial, ¿ya? Poder detectar eso rápidamente. El segundo, de la Dirección del Trabajo de Chile, aumentar la eficacia de las fiscalizaciones proactivas del cumplimiento de normativa laboral. Tercer caso, un hospital, mejorar el monitoreo y atención de pacientes pediátricos hospitalizados. Después, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile. Fiscalizar actividades humanas realizadas en zonas con alta biodiversidad. En este caso, a través de imágenes satelitales. Los datos, en ese caso, son imágenes satelitales. Y finalmente, el sistema de salud chileno tiene un algoritmo implementado para priorizar la atención a pacientes con mayor riesgo en listas de espera. ¿Ya? En cierto tipo de listas de espera que no son las de las garantías específicas de salud, pero bueno. Si se fijan, casos muy diferentes. Medio ambiente, salud, temas laborales, temas económicos, como lo que son las patentes. ¿Ya? Todas esas cosas se sirven y se pueden, en el fondo, la ciencia de datos puede ayudar a solucionar, ¿ya? O apoyar en la solución. Así que hay algunos ejemplos, vamos a seguir viendo más, pero esos ejemplos, como les decía, son parte de un repositorio de 50 casos que vamos a lanzar el día 21 de octubre, y vamos a partir un proceso de prueba del sitio con distintos funcionarios públicos que les vamos a pedir la colaboración, para posteriormente lanzarlo luego con un informe con todos los análisis de los casos. Entonces, otra forma de mirarlo, que esto viene de nuestros colegas en la Universidad de Chicago, es usar como formatos de preguntas. Entonces, una de las cosas que sirve mucho la ciencia de datos es para detectar, ¿ya? Detectar algo. Entonces, por ejemplo, ¿puedo detectar conversaciones de alto riesgo? Ya, si yo le borro conversaciones, ¿puedo detectar que alguien está evadiendo impuestos? ¿Puedo detectar que alguien tiene una enfermedad? Y ese formato de pregunta, si ustedes tienen ese tipo de preguntas, es probable que la ciencia de datos los pueda ayudar. ¿Puedo determinar qué inspecciones debiera priorizar? ¿Ya? Ese es otro tipo de pregunta de formato de problema clásico. ¿Puedo determinar qué algo priorizar? ¿Ya? La priorización es un problema clásico de la ciencia de datos. Otro tipo de problema es la calendarización y asignación, ¿no es cierto?, propia de las cosas de optimización. Entonces, ¿puedo mejorar la calendarización, la asignación de mis camas en un hospital, pabellones en un hospital, horarios, etcétera, ¿ya? Y después hay otras preguntas más indagatorias, más de explicación, en donde uno podría decir, por ejemplo, ¿qué políticas tengo que modificar para mejorar algo? La mortalidad materna, en este caso. Esto viene de un proyecto que hizo la Universidad de Chicago con México, con la Secretaría de Desarrollo Social de México, y por finalmente, ¿cuánto impacto está teniendo mi programa, en este caso de educación extraprogramático? Ya que son preguntas clásicas que teníamos, ¿no es cierto?, siempre en la administración pública, pero también la ciencia de datos nos puede ayudar. Entonces, ahí tenemos como una
en el fondo, forma de mirar la realidad que también a veces sirve, esto de formatos de preguntas. Seguimos. Un caso que usamos mucho y que de hecho un manual ahora que les voy a presentar lo tiene, es un caso de detección de retinopatía diabética, ¿ya? Y en este caso está implementado en Chile, ya está implementado en más de 200 centros de salud de todo el país, primarios, de centro de atención primaria, y es básicamente un examen que permite apoyar el tamizaje de la retinopatía diabética, que es una enfermedad que pueden desarrollar las personas diabéticas y los pacientes con diabetes, y básicamente esto analiza el fondo de ojo, el examen que se toma al fondo de ojo, que es un examen que toman distintos tecnólogos médicos, y en Chile al menos tenemos una escasez de oftalmólogos. Imaginar que en América Latina la situación es similar. De hecho, han habido proyectos de este estilo, por ejemplo, en México, ahora se está implementando uno en Jalisco, en el marco de FERLAC. Entonces, este también es un caso como clásico de detección, tamizaje de enfermedades, también la ciencia de datos ha mostrado valor. En este caso específico se usa redes neuronales, que son, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, si viéramos el subconjunto de técnicas, esta es una técnica de la inteligencia artificial que también es parte de la ciencia de datos. Después otro caso, que una fundación en América Latina, que esta es una fundación chilena, pero que tiene sedes en distintos países, que ellos tienen una plataforma que se llama Hora Segura, y es básicamente un chat de contención psicológica para jóvenes, principalmente de la comunidad LGTBI, ¿ya? Entonces, igual exceden jóvenes de todo tipo de orientación sexual, pero principalmente de todo tipo de identidad de género, pero es una fundación orientada a apoyar a esa población, y en este caso ellos tienen voluntarios capacitados que se conectan en distintos horarios y están disponibles para conversar. Y en este caso se usa la ciencia de datos para detectar qué conversaciones tienen mayor riesgo para poder atenderlas más rápido. Porque a veces hay más personas que quieren conversar que voluntarios disponibles para chatear. Por ejemplo, cuando Netflix lanza una serie, por ejemplo, como de las 13 Reasons Why, que no sé cuál es la traducción en español, pero es una serie un poco sobre el suicidio en la adolescencia, entonces aumentan las consultas a esta plataforma. Y en ese sentido, por ejemplo, hay ciertos minutos en que hay mayor demanda que capacidad de voluntarios para atender, y obviamente que uno quisiera que esas conversaciones más riesgosas, donde los jóvenes manifiestan, por ejemplo, que tienen ideación suicida, que esas conversaciones se atendieran primero. Y en este caso es un algoritmo que analiza el texto de las conversaciones y a las más riesgosas las sube en una lista de espera, ¿ya? Estos son todos ejemplos de para qué se usa la ciencia de datos. Y que un ejemplo nuevo que conocí el año pasado y que me encantó mucho es lo que está pasando en Buenos Aires. No sé si aquí en el chat hay gente de Argentina. Difundieron, tengo entendido, esta charla con un alcance regional, así que quizás hay alguien de Argentina, pero en Argentina existe un chatbot que se llama Boti, ¿ya? Este es un chatbot de la ciudad de Buenos Aires y reúne, como ustedes ven ahí en esa lámina, un montón, una diversidad de servicios, ¿ya? Uno puede entrar al chatbot y con eso se conecta con muchos servicios. Lógicamente, no todos estos servicios tienen ciencia de datos, ¿ya? Sino a veces son simplemente conexiones con otros canales. Pero quería destacar uno que sí tiene ciencia de datos, que se llama Denuncia Vial. Y lo interesante de este servicio es que básicamente entrenaron un algoritmo, uno le saca fotos a un auto mal estacionado, ¿ya? Entonces uno manda por el WhatsApp la foto del auto mal estacionado. Y esa foto, gracias a un proceso que se hizo de entrenamiento de un algoritmo, se puede detectar la patente, se puede detectar si está bien o no estacionado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se automatiza ese chequeo inicial de, en este caso, la denuncia que hacen los vecinos que usan el chat. Lo interesante de este caso de Boti, este caso es un caso de innovación pública en general, donde tiene cosas de ciencia de datos y otras no, pero es gracias a la pandemia, con la pandemia del COVID, han aumentado sus conversaciones a más de 2 millones de conversaciones mensuales, y de las cuales resuelven más de 80% de manera automatizada y con un nivel de satisfacción superior al 90%. Entonces, de verdad que es bien interesante este caso. Si lo buscan en internet, a ver si por ahí yo puedo encontrar el link, pero no, parece que no lo copié. Pero bueno, ahí
lo voy a buscar y se los mando, es muy interesante porque tienen publicado todo el caso completo de cómo lo desarrollaron, cómo lo mejoran, todos los procesos. Entonces, todos ustedes que les interesa el tema de la innovación pública, está muy bien documentado este sistema. Así que vale la pena conocerlo. Vamos a seguir. Hoy día les voy a contar de una metodología de formulación de proyectos, entre otras cosas, que nosotros adaptamos. Esta metodología inicialmente fue creada por la Universidad de Chicago y nosotros la adaptamos en Chile. La hemos probado con ya más de 200 funcionarios públicos, y este jueves parten otros 40 altos directivos de Chile, y estamos muy contentos con los resultados, porque hemos formulado muchísimos tipos de proyectos, y tiene esos 8 pasos que ustedes ven ahí: problemas, prefactibilidad, objetivos, acciones, datos, análisis, consideraciones éticas y el equipo responsable. Y todas esas flechas ahí muestran de que esto no es una metodología lineal, sino que permanentemente vamos retroalimentándonos y regresando, digamos, a ajustar los pasos previos antes de avanzar. Esta es una metodología que nosotros probamos el 2019, la adaptamos, generamos un currículum abierto, y después durante el año 2020 y este año hemos seguido con esto mismo, pero en formato online. Entonces, ahí está en ese link que ustedes ven ahí. Ustedes pueden descargar la ficha de proyecto, la matriz de madurez de datos, una lista de lecturas recomendadas, el mismo curso que hicimos, el currículum si ustedes son profesores, y ahora por primera vez está escrito en un manual. Aquí, en este link que se los voy a mandar ahora, está publicado. Esta es la primicia que yo les decía, que se estrenó hace poquito, y solamente lleva 265 descargas, pero en ese link que ustedes ven ahí, pueden descargar este manual, que el contexto es la inteligencia artificial, pero la metodología, como les decía, sirve para la ciencia de datos, que no es inteligencia artificial también, para todo tipo de, tanto la inteligencia artificial como la ciencia de datos. Y este es un manual que está diseñado para funcionarios públicos, que no son técnicos. O sea, ustedes no tienen que saber de cosas técnicas para leer este manual. Está diseñado para los directores de proyecto, y aquí está escrita, en la primera parte del manual, está descrita con detalle la metodología, ¿ya? Y vienen fichas, vienen checklists, vienen herramientas que ustedes pueden usar, ¿ya? Así que los invito a descargar este manual, y aprovechar ahí porque nosotros en nuestra página web, que ahí en videos, por ejemplo, y tienen también el material de las fichas, no es cierto, mal educativo, pero lo que hicimos ahora por primera vez es escribir y al fondo hacer como el texto que acompaña la metodología, ¿ya? Entonces la primera parte de este manual es todo eso, así que ojalá que les sirva, estamos muy contentos de poder estrenarlo. Y este manual, 3 de los profesores del curso somos autores, más 3 personas también del BID, que era nuestra contraparte en la iniciativa de FAIRLAC. Vamos entonces a la definición de problema. Yo voy a usar un caso peruano, así que espero que si hay alguien que participó de ese caso, le vamos a dar la palabra para que nos cuente, porque de hecho parece que fue financiado, según lo que vi, por ProInnovate. Entonces, cualquier proyecto de innovación, y esto me imagino que lo habrán visto quizás en otra charla, parte por la definición del problema, ¿ya? Uno tiene un tema y lo tiene que acotar. Tiene que formular hipótesis de por qué está ocurriendo, tiene que identificar sus causas, y uno en general hace un proceso iterativo para llegar a la definición de este problema, ¿ya? Y la idea es llegar a un entendimiento mucho más acotado. Entonces, ejemplo, el ausentismo escolar, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener ausentismo escolar, pero no es lo mismo tener ausentismo escolar porque los padres descuidan a los niños que tener ausentismo escolar porque un niño es víctima de bullying, ¿no es cierto?, de abuso por sus compañeros, o tener ausentismo escolar porque los niños no tienen cómo llegar, un buen sistema de transporte para llegar a los colegios, ¿no es cierto? Son 3 cosas completamente distintas. Si el ausentismo escolar viene con una causa, va a tener una solución diferente a las otras, ¿ya? Entonces, cuando uno define un problema, no basta con decir, me aumentó el ausentismo escolar en un 20%. Eso no es suficiente. ¿Por qué te aumentó el ausentismo escolar? Porque la solución que vamos a proponer va a depender mucho de la causa, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ir a la raíz del problema. Eso es muy importante. Y en nuestra ficha de proyecto, que está disponible en el manual que les mandé y en nuestra página web,
ustedes van a ver una serie de preguntas que les vamos a hacer y ustedes tienen que contestar, ¿ya? Y aunque no lo crean, muchos funcionarios públicos parten sus proyectos de ciencia de datos y sus proyectos de innovación sin definir el problema. Y ustedes que les interesa la innovación y van a estar en estos laboratorios, ¿no es cierto?, que está piloteando Novagov con el ProInnovate, es muy importante que puedan siempre definir bien el problema y no enamorarse de la solución, sino partir por el problema. Entonces, es muy importante, como les decía, cuantificarlo. Muy importante. Y aquí quería comentarles el caso de la detección temprana de anemia que está haciendo el MIDIS, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, para todos los que no son peruanos, hoy acá. Lo interesante de esto es que es una aplicación que se desarrolló para detectar rápida y oportunamente la anemia en niños, pero de manera no invasiva, porque lo normal era detectar anemia con exámenes de sangre. Eso es lo normal. Lo interesante es que esto se hace con un teléfono, digamos un smartphone, se le saca fotos a la parte de adentro, de abajo del párpado, ya que esa parte, dependiendo de cómo es, se puede detectar, digamos, da señales de anemia. Este es un sistema de tamizaje, ¿ya?, de la enfermedad, en este caso, donde los datos son reconocimiento de imágenes, ¿ya? Los datos son imágenes, fotos. Lo interesante aquí es que yo me puse a leer cosas sobre este sistema para buscar una buena definición de problema con la información pública que había. Si se fijan, yo les dije, hay que cuantificar el problema. Fíjense, en 2018, más del 43% de los niños del Perú, entre los 6 y 35 meses, padecen anemia. ¿Ya? Aquí hay un dato duro, concreto, tenemos la edad de los niños, tenemos el porcentaje, sabemos en qué año era esta situación de la anemia. Luego tenemos una explicación de qué es la anemia. ¿Ya? No hay suficientes glóbulos rojos, estos transportan el oxígeno, y esto a un niño de tantos años le puede significar estas consecuencias, ¿ya? Subdesarrollo físico y mental, ¿ya? Y incluso dice que aunque lo supere, igual le puede significar barreras. O sea, si se fijan, estamos siendo muy concretos y precisos en nuestra descripción del problema. O sea, primero, hay muchos niños con anemia. Segundo, la anemia tiene cosas que son preocupantes. Tienen en el fondo cosas incluso que no vamos a poder resolver si es que sanamos luego a ese niño. Y después nos enteramos que, bueno, para combatir la anemia hay varios obstáculos en la detección. Las familias rechazan las punciones que se necesitan para tener las muestras de sangre, y también que hay ciertas zonas en Perú donde hay recursos insuficientes humanos y físicos para tomar y almacenar debidamente estas muestras de sangre, ¿ya? Esta información yo la obtuve de internet, de las mismas cosas que el MIDIS tenía publicado con ProInnovate, porque esto fue un concurso de innovación que se partió, en el fondo se hizo en alianza con el AINI Lab del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y con un financiamiento, tengo entendido, de 90.000, no sé si fue dólares o soles, parece que fue dólares, pero bueno, por ahí voy a ver si lo encuentro. Pues sé que es diferente la cantidad, así que pero no recuerdo si tenía por ahí Tengo algunos links donde puede estar la información. Entonces, lo interesante de esto es que, si se fijan, hay información concreta, cuantificable de este problema, ¿ya? Y no es solamente el problema de la anemia, sino el problema del diagnóstico de la anemia. Y hay distintas causas por las cuales es difícil diagnosticar la anemia, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Obviamente esta descripción podría mejorar, pero hay un ejemplo de cómo abordar la descripción de un problema, en este caso, que podríamos abordar con la ciencia de datos. No sé si hay alguien aquí que sea de MIDIS, o sea, que sea de este proyecto. Levante la mano. ¿Hay alguien? ¿No? Por ahí en el chat han puesto que fue $90.000 a propósito. Ya, perfecto. Gracias Manolo. Bueno, esa persona, si después quiere hablar, voy a seguir, porque durante toda la charla voy a volver a este caso, así que cualquier comentario sobre este caso sería bienvenido. Vamos a seguir. A ver. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes en la definición del problema? Nosotros en el GovLab ya hemos trabajado más de 200 proyectos, y de hecho hemos revisado más de 300 proyectos,
porque varios de nuestros cursos han sido gratuitos, abiertos, financiados por distintos fondos de innovación, y por lo tanto hemos recibido más postulantes que finalmente funcionarios que los han hecho. Así que lo que les voy a contar ahora es la experiencia nuestra en el marco de estos cursos. Descripciones muy genéricas. Quiero reducir la anemia. La anemia es un problema. Bueno, pero eso es muy general, ¿no es cierto? Un alcance demasiado amplio. Otra definición clásica es, no tengo datos de esto, como un problema, cuando en realidad el problema es, ¿qué es la consecuencia, cuál es el efecto de que te falten datos? ¿Ya? Otras veces no se describe el estado actual. Por ejemplo, contar qué se hace actualmente para la detección de la anemia, ¿ya? Y cuáles son, lo que les contaba, esas dificultades de diagnóstico no se describen. A veces también pasa que los funcionarios y funcionarias están muy enamorados de la solución, entonces describen el problema como la falta de la solución. Entonces, mi problema es que no tengo un sistema integrado de datos que me permita monitorear la situación. Y ese es el problema. Entonces, ese no es el problema es cuál es la consecuencia de que no puedas monitorear la situación. No la falta de un sistema integrado de datos para monitorearla. Entonces, bueno, y lo clásico es que no se cuantifica el problema. Así que esas son algunas de las recomendaciones de los errores comunes. Entonces, cuando ustedes partan con un proyecto, tienen que definir y cuantificar ese problema. Todo esto también se explica en el manual que les comenté. Luego vienen 5 preguntas que tenemos que hacernos para ver si vale la pena seguir adelante o no con nuestro proyecto. La primera tiene que ver con el proceso de definición del problema, que el problema es real y es significativo, ¿ya? Y que obviamente usar datos podría ayudar a resolverlo. A veces pasa que la causa del problema, por ejemplo, es los funcionarios no tienen capacitación. Entonces la solución no es datos, la solución puede ser un programa de capacitación, ¿ya? Quizás no se les ha entregado, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, habían usuarios complejos que llamábamos, era como la persona que llegaba a atenderse y que era muy demandante. Entonces, hicimos un programa de capacitación para aprender a lidiar con usuarios complejos. Entonces, a veces hay cosas, muchas de hecho, que no se solucionan con datos, se solucionan con otras cosas. Puede ser que necesite contratar personas, despedir personas, construir un nuevo sistema, construir una carretera, no sé. Pueden haber muchas formas de solucionar cosas que no tengan que ver con los datos, ¿ya? Y está bien reconocerlo. Lo segundo es que ustedes tengan facultades para actuar sobre el problema. Es muy común de que un organismo público, por ejemplo, tenga la información, pero no tenga la facultad, y tenga que asociarse con otro que sí tenga la capacidad, por ejemplo, de intervenir. A veces pasa el nivel nacional con el nivel local, por ejemplo. O pasa que está un departamento, un organismo que es más de estudios, de planificación, y le falta el brazo armado de la ejecución, que es otra organización pública. Luego, que sea prioridad, que haya un compromiso. Eso, obviamente, estamos en organismos que tienen afecto, las prioridades políticas, por ejemplo, afectan, y eso también es importante. Luego, que existan datos, que ya vamos a ver que hay formas de rápidamente entender si hay o no datos para resolver mi problema, y finalmente, en esta primera etapa hay que identificar los riesgos, ¿ya? Riesgos de implementación, riesgos de reputación, riesgos éticos, todo esto también lo enunciamos en el manual, que está ya publicado. Después tenemos que definir los objetivos, ¿ya? Normalmente, es muy normal, y no se sientan así como incómodos, si es que alguna vez les pasa, ustedes digan, yo tengo datos y quiero crear un modelo predictivo. Tengo datos y quiero crear un dashboard. Como si fuera el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto no es ese, ¿ya? Otras veces pasa que nos dicen, quiero disminuir la anemia, quiero disminuir la pobreza. Eso es muy general, tampoco es un objetivo, digamos, es un objetivo muy amplio que es muy difícil de medir. ¿Ah? También a veces pasa que nos dicen, somos un organismo público que hace esto y queremos hacer algo con nuestros datos, ¿ya? Tenemos que empezar a avanzar hacia cosas más medibles, porque la tecnología, como les decía, no es el objetivo, los objetivos deben ser específicos, y tenemos que tener claro el problema que queremos resolver, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí la clave es preguntarse ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero tener un dashboard? ¿Para qué quiero tener un modelo predictivo? Y las clásicas respuestas que ustedes nos dan son las que están ahí. Para tomar mejores decisiones, para ser más eficientes. Muy bien, pero eso todavía no es un objetivo,
es muy general. ¿Cuál decisión? ¿Qué significa que sea mejor? ¿Qué significa ser eficiente para tu servicio público? ¿Ya? Son cosas más específicas. La decisión puede ser visitar o no visitar un hogar donde acaba de nacer un niño. ¿Ya? ¿Qué queremos hacer? ¿Visitarlo antes? Tenemos que empezar a indagar qué es esa cosa que queremos hacer, porque la mejor decisión es algo muy general y no lo vamos a poder medir. ¿Ya? Otra forma de pensar los objetivos es decir qué impacto es el que yo voy a tener, ¿ya? ¿Qué impacto es el que yo tendría si este proyecto resulta bien? Y ahí uno dice, bueno, si todo sale bien, voy a reducir los tiempos de espera del usuario, voy a rebajar nuestros costos, voy a aumentar esta métrica. Y ahí entonces es que empezamos a acercarnos a los objetivos. Y en ese caso es muy importante volver a la definición del problema y empezar a cuantificar. O sea, si ustedes nos dicen, mi meta es reducir los tiempos de espera del usuario, y en su definición del problema no me dicen cuánto tiempo espera el usuario, entonces no estamos definiendo bien este proyecto, ¿ya? Eso es muy importante. La definición del problema tiene que venir con suficiente información de la línea base para que el objetivo yo pueda hacerme una idea así desde dónde parto y hacia dónde quiero ir. Entonces, vámonos al caso. Bueno, finalmente, SMART. SMART es como la metodología que nosotros recomendamos, que me imagino que la habrán visto en alguna de sus clases de administración o gestión pública o del sector privado, que es una metodología muy común, en donde básicamente los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con una temporalidad. O sea, yo tengo que decir, al año 4 voy a lograr reducir en un 30% algo, X, bien concreto, ¿ya? Y tiene que ser lograble. Y esos son los objetivos que queremos poner en nuestros proyectos de ciencia de datos. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de objetivos, uno para el caso de Todo Mejora y uno para el caso de la aplicación de detección de anemia del Ministerio del MIDIS. Entonces, recordemos el caso Todo Mejora, es un chat, plataforma de contención psicológica para jóvenes, principalmente jóvenes LGTBI, que está, ¿no es cierto?, administrado por voluntarios capacitados por la Fundación Todo Mejora. Y la idea es, este algoritmo prioriza las conversaciones más riesgosas. Obviamente porque quieren evitar que los jóvenes, por ejemplo, que tengan ideación suicida, que ellos sean atendidos antes quizás que alguien que simplemente escribe y dice me siento triste, ¿ya? Entonces, si pensamos en objetivos, estos son objetivos inventados, me refiero porque obviamente yo no soy de la Fundación Todo Mejora, uno podría decir, finalizado el año 1 de la implementación del proyecto, atenderemos a un 90% de los casos de alto riesgo dentro del primer minuto de contacto con la plataforma. Eso es algo que se puede medir. ¿Ya? Sabemos cuando una persona contacta la plataforma, sabemos cuando inicia la conversación y podemos tener una clasificación de riesgo de todos los casos. ¿Ya? Y, por ejemplo, antes de la implementación atendíamos a un 70% de los casos, o un 50%, no lo sé. Pero ustedes tendrán que crear los objetivos específicos para su caso. Para el caso MIDIS, yo también inventé un objetivo, finalizado el año 2, reducir los casos de anemia moderada o grave en niños menores de 3 años en el Perú en un 30%. ¿Ya? Esas son cosas que se pueden medir. Y obviamente en la etapa de los objetivos vienen las limitaciones, ¿no es cierto? Es muy importante en esta etapa reconocer cuáles son las limitaciones. Yo ahí inventé un par de limitaciones para el caso MIDIS que me parecen razonables, pero efectivamente en el caso de Todo Mejora hay una limitación concreta y real, es que básicamente tienen una cantidad limitada de voluntarios. O sea, si algún día el chat center de Todo Mejora se llena de atenciones de jóvenes de toda América Latina, básicamente no se va a poder atender a todos porque existen una cantidad limitada de voluntarios. ¿Ya? Es una realidad y eso hay que saberlo, siempre hay limitaciones. Entonces, para cerrar, los objetivos, es muy importante, crear un modelo, crear un dashboard no es un objetivo. ¿Ya? La solución técnica no es el objetivo del proyecto, el objetivo es lo que vamos a lograr cuando tengamos esa solución técnica implementada. Tenemos que poder medirlo, tiene que ayudar a resolver el problema. Y los objetivos, por supuesto, tienen limitaciones. Y si ustedes reconocen las limitaciones en esta etapa, esto es muy útil. Si ustedes me dicen, tengo 100 fiscalizaciones a barcos pesqueros en los puertos del Perú al mes.
Entonces es muy distinto generar un modelo de ciencia de datos para fiscalizar 100 barcos que para fiscalizar 300, que para fiscalizar 500. Los científicos de datos les van a decir, no es lo mismo evaluar un modelo para umbrales diferentes. Entonces, si ustedes en esta etapa dicen, son 100 fiscalizaciones, no tengo más, voy a tener que mandar a los inspectores a las 100 barcos pesqueros más riesgosos donde podrían estar evadiendo las cuotas de pesca, por ejemplo. ¿Ya? Este tipo de cosas es muy importante reconocerlo en esta etapa, porque va a definir qué tipo de modelos podemos generar o no para que estos sirvan. ¿Ya? Y con la precisión, que obviamente algunos algoritmos funcionan mejor en distintos umbrales, etc. Acciones. Las acciones son lo que la institución hace para resolver un problema. Por ejemplo, la pesca ilegal, una actividad que hacen las organizaciones de pesca es fiscalizar a que los barcos cumplan las cuotas, ¿ya? En el caso, aquí nosotros tenemos distintas preguntas que les hacemos a ustedes en la ficha para que ustedes describan cómo ocurre ese proceso de política pública, ese programa de política pública en el cual ustedes van a intervenir, ¿ya? Es importante ir a hablar y observar, conocer en terreno lo que ocurre, porque una cosa es lo que te dicen que ocurre y otra es la que realmente ocurre, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante conocer ese proceso de política pública. Aquí es muy importante que las acciones no son el análisis de datos, no son la extracción de los datos, las acciones son el proceso de política pública que vamos a intervenir. Si somos un hospital y queremos priorizar en el fondo atenciones, la acción es literalmente el agendar un paciente por sobre otro. Y si a ese agendamiento de paciente o a ese agendamiento del pabellón le vamos a poner un modelo de datos que nos provee información, entonces la acción es el agendamiento. Y vamos a tener que ir a conversar con la enfermera que todos los días se sienta y planifica los pabellones. Con ella vamos a tener que conversar para entender cómo toma su decisión actualmente, qué frecuencia la toma y qué información le falta o le sería útil para tomar esa decisión. Ya no podemos crear un sistema de agendamiento sin ir a conversar con, por ejemplo, la enfermera jefe de ese pabellón. Aquí hay algunos ejemplos de acciones, incluyendo del MIDIS. Actualmente, el MIDIS, el tamizaje de anemia, como se explicaba, se hace con exámenes de sangre. O sea, aquí igual se está planificando un cambio como radical en la forma en que se mide la anemia. Entonces, eso es algo muy importante de considerar. Antes se medía con exámenes de sangre, ahora se va a medir con una foto en la parte de adentro del párpado, del párpado inferior. Entonces, es un cambio de acción, que es bien, en ese sentido hay que poder ver si va a poder funcionar, por ejemplo. ¿Qué pasa si todos los que toman estas fotos se resisten a usar smartphones? Probablemente no, pero bueno, ¿qué pasa si no tienen smartphones? ¿Ya? ¿Qué pasa si su smartphone están tan cargados de aplicaciones que no tienen cómo descargar una nueva aplicación? Bueno, quizás esto no es una aplicación, quizás usa internet. ¿Qué pasa si no hay internet? Y uno empieza con varias cosas. Si uno entiende la acción misma, uno puede empezar a decir, ¿cómo voy a yo implementar esto en la realidad? Datos. Los datos son muy importantes en la ciencia de datos, obvio, por eso se llama ciencia de datos. Necesitamos tener datos suficientemente maduros que los vamos a analizar y esas dos cosas juntas van a informar esta acción. ¿Ya? La acción de, en este caso, el tamizaje de la anemia. Podemos tener muchas fuentes de datos, ¿ya? Ahí les dejé varias, pero hay datos abiertos, hay datos que tenemos que levantar, que son costosos, hay datos administrativos que ya tenemos presentes en nuestro servicio público, pero los captamos para otra cosa, no para analizarlos. Los capturamos para pagar los beneficios, los capturamos para hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Y también tenemos muchos datos libres, ¿no es cierto?, de video, de texto, audios, que podríamos quizás utilizar, pero son un poquito más difíciles de utilizar porque hay que procesarlos previamente. Tenemos muchas características sobre los datos. Tenemos que saber que hay distintos niveles de granularidad, la historia, la frecuencia de los datos y la calidad de los datos. Muchas cosas diferentes con respecto a los datos. Ahora, ¿cómo nos aproximamos a esto? Nosotros tenemos una matriz que ustedes pueden conocer, que está descargada en la página web, pero además está explicada en el manual que les comenté, y básicamente vamos a tener que definir en ciertas categorías nuestras bases de datos y describirlas para entender su nivel de madurez.
Lo más importante que sepan es que en general los datos todos se pueden usar de alguna forma. El tema es cuánta plata te va a costar, cuán costoso de tiempo o de dinero va a ser utilizar los datos. Mientras más maduros estén los datos, menor va a ser el costo de implementación de su proyecto. Mientras menos maduros, mayor el costo de implementación. Entonces, no es que no se puedan usar los datos, no es que no se puedan usar, por ejemplo, ustedes tienen carpetas de papel. No es que no las puedan usar, pero van a tener que digitalizarlas o tomar digitadores que digiten las carpetas, ¿no es cierto? O sea, los expedientes y lo pasen a bases de datos. O sea, y de ahí alguien va a tener que chequear la calidad de esa digitación, que obviamente va a tener errores. Y en todo ese proceso, ¿van a lograr producir una base de datos? Sí. ¿Pero va a ser más costoso? Sí. O quizá no sea tan costoso, pero sea lento, ¿se van a demorar 6 meses más? Sí. Entonces, eso es como importante. No es que los datos no se puedan usar, solamente que hay que procesarlos. Y en ese sentido es importante que sepan si los tienen o no. Aquí hice un ejercicio con el caso peruano. Los datos aquí son fotos de párpados inferiores, ¿ya? Además, para construir este sistema se usaron diagnósticos de anemia, específicamente una prueba de la cianometahemaglobina. Nombre muy complicado. Ya se hizo un proceso de captura de datos para construir este sistema, una primera fase con 600 niños y una segunda fase con 500 niños. O sea, 1100 menores de edad que se tuvo que hacer todo un proceso para capturar estos datos. Si no, esto no se podría haber construido. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se fijan, este proyecto no es que tenía los datos, sino que tuvo que ir a recolectar los datos. ¿Ya? Pero igual lo pudieron hacer con el apoyo de ProInnovate. Y finalmente, tipos de análisis. En este sentido es importante que sepan que cuando uno formula un proyecto, uno tiene que entender el tipo de análisis, no la técnica de análisis. Entonces, uno dice, hay que describir, esto es un problema de explicación, esto es un problema de detección, de predicción, de optimización, pero no es importante empezar a decir esto es una regresión logística, o una red neuronal, un support vector machine, o un árbol de decisión. No. Lo que importante es que entendamos, yo necesito describir el problema, necesito que me expliquen las causas, necesito detectar algo, predecir algo, optimizar algo. ¿Ya? Es a ese nivel cuando estamos en esta etapa. Luego, después, por supuesto, el equipo técnico va a tener que proponerles distintas técnicas para hacer el tipo de análisis que ustedes creen que necesitan. Ahora, muchas veces se usan al menos 2 tipos de análisis. Descripción, muchas veces, y algún otro más. Es raro, a veces, eso sí, hay proyectos que se resuelven con una descripción. Con una buena descripción yo entiendo qué es lo que está pasando y logro resolver el problema. No todo necesita detección, predicción o optimización. Y en el caso de el MIDIS, yo, por lo que logro entender de la plataforma, de lo que está publicado, es una detección. Y quiero detectar si ese niño en ese momento tiene anemia moderada o severa, que es lo que logra detectar con mejor precisión la aplicación. Finalmente, las consideraciones éticas y legales. En este caso, nosotros proponemos que ustedes se hagan una serie de preguntas en esos 6 temas, respecto a la proporcionalidad del uso de la tecnología, la licencia social, la protección de datos, transparencia, discriminación, equidad y rendición de cuentas. Entonces, en el manual y en nuestras fichas que ustedes pueden descargar, pueden ver las preguntas específicas que hacemos y que en la etapa inicial del proyecto es importante que ustedes contesten. Si les interesan estos temas, les invito a conocer esta página que es de FAIRLAC, es la iniciativa de inteligencia artificial responsable del BID. Sus manuales y todo, como les decía, cubren no solo la inteligencia artificial, sino también la ciencia de datos. Y acá hay 2 manuales. Uno, el de la izquierda, que escribimos nosotros, en alianza con el BID, que es para tomadores de decisión, funcionarios públicos, y el de la derecha es el manual para los equipos de ciencia de datos, los equipos técnicos, los desarrolladores, los analistas de estudio, los programadores, ¿ya? Y son manuales que son compañeros. Entonces, un manual refiere a o sea, el manual de tomadores de decisión dicen a esta parte, el manual técnico, ¿ya? Entonces, en ese sentido son como manuales hermanos o hermanas. Finalmente, contarles que donde sí vamos a estar teniendo hartas novedades en temas de ética de datos es en un proyecto que estamos haciendo en el GovLab de integrar estándares éticos en la compra de algoritmos en el sector público de Chile. Estamos trabajando con el organismo encargado de las compras públicas, que se llama Chile Compra, el Ministerio de Ciencia, la División de Gobierno Digital, en lo que es y una aceleradora de negocios,
y con el apoyo del BitLab estamos trabajando en cambiar la forma en que se diseñan y se compran los proyectos de toma de decisión automatizada, o sea, ciencia de datos, inteligencia artificial, los proyectos de distintos algoritmos que se implementan en el sector público de Chile. Y vamos a tener varias noticias que yo creo que para estos grupos van a ser de interés, porque estamos trabajando, ya tenemos un primer socio, que es la Defensoría Penal Pública del país, que lo hemos ayudado a integrar estándares éticos en la base de licitación de la compra de un sistema, en este caso de inteligencia artificial. De hecho, las bases de licitación están publicadas, están abiertas hasta el 15 de octubre para oferentes nacionales e internacionales, y en este caso estas bases incluyen recomendaciones específicas desarrolladas para este proyecto para integrar los estándares éticos de transparencia, equidad, rendición de cuentas y protección de datos. Entonces, estamos también probando cosas. Si ustedes después más adelante están metiéndose en el tema del pedirle a un proveedor que haga el diseño o en el fondo el diseño de un sistema, yo creo que ya el próximo año vamos a tener mucho que compartir con ustedes de este proyecto. Por ahora estamos en la fase inicial, en los primeros 6 a 8 meses, pero ya tenemos publicadas las primeras bases de licitación en alianza con la Defensoría Penal Pública de Chile, que es el cuarto socio ya del proyecto. Por eso les quería contar, porque se vienen cosas bien interesantes para todos ustedes que van a estar diseñando, trabajando con proveedores externos. Si trabajan con proveedores internos, obviamente que estos manuales, este manual, o sea, si ustedes mismos hacen la ciencia de datos, estos manuales les basta, pero si es que ya van a empezar a trabajar con proveedores externos, nuestro proyecto va a generar bastante contenido para futuro. Y si les interesa aprender más de alguno de todos estos temas, tenemos varios cursos de ciencia de datos que están acá, en ese link que les voy a compartir, desde formulación de proyectos, que es un poco lo que he hablado hoy día, pero también cosas más específicas como evaluación de proyectos, de ciencia de datos, cómo hacemos fiscalización o inspecciones, cómo gobernamos nuestros datos, cómo hacemos una buena ética de datos, cómo automatizamos reporte con R y cómo aprendemos R como herramienta si es que solamente usamos Excel, SPSS o Stata. Y que esos son algunos de los cursos que ofrecemos en el GovLab, son todos online, todos por Zoom, así que los invitamos a conocerlos y a participar de ellos. Tenemos algunos a fines de este año, evaluación de proyectos de ciencia de datos y también automatización de reportes con R y gobernanza, son 3 cursos que se dictan de aquí a fin de año, y también, si no, el próximo año, por supuesto, los vamos a dictar todos. Y con eso me despido y dejo para las preguntas. Creo que Freddy está con la mano levantada, Luis, no sé si ahí Sí, vas a dar la mano. Hay 2 personas que tienen las manos levantadas, bueno, ahora solo una. ¿Te parece si te traslado algunas preguntas que pasaron por el chat y posterior a eso les cedo el pase a las que tienen las manos levantadas para que puedan formular sus preguntas directamente? Entonces, la primera pregunta tiene que ver un poco con, digamos, los roles y los perfiles que debe tener un equipo encargado de la formulación de un proyecto, ¿no? Nos quedó muy claro la parte metodológica en cuanto a cuáles son los 8 pasos y qué es necesario, pero teníamos ahí algunas dudas y esto fue transmitido a través del chat. ¿Cuáles son las capacidades, cuáles son los roles y funciones que debería tener este equipo que se encargue en la formulación de los proyectos? Muy buena pregunta, y de hecho no lo puse en detalle en mi presentación porque no me cabe tanto para el paso número 8, pero sí estoy buscando la tabla. Nosotros tenemos en el manual una tabla específica de ese tema, básicamente busca decirle, lo que va pasando durante la formulación de un proyecto es que uno empieza a tener dudas, y empieza a hablar con gente, ¿ya? Entonces, en ese proceso de hablar con gente, tiene que integrar a esa gente a su equipo. Básicamente. No puede ser el proyecto solamente, por ejemplo, el área de estudios, o el área de tecnología, o el área de... ¿están viendo ahí mi pantalla, no? Entonces, nosotros hemos identificado distintos roles. Esta no es una lista, o sea, no es una lista excluyente, ya ustedes pueden tener otras personas. Estas son las personas que habitualmente deberían participar. El director del proyecto, o directora, ¿no es cierto?, que es el responsable de la toma de decisiones, que puede estar en distintas áreas. Después lo que le llamamos el referente del proceso. Ese es el doctor experto, por ejemplo, en retinopatía diabética, en anemia.
tiene que estar. Si no está el doctor experto en anemia, en mi equipo de proyecto, entonces los médicos no van a validar mi aplicación de detección de anemia. Después tenemos que tener a alguien de los responsables de los datos, ¿ya? ¿Quién es dueño de, o sea, quién administra la base de datos de hemoglobina, no sé, la sustancia, digamos, ¿quién administra esa base de datos? Esa persona tiene que estar representada de alguna forma en el proyecto. Siempre vamos a tener analistas de datos, por supuesto, el equipo legal, que nos tiene que poder decir si esto se puede o no se puede hacer, y luego acompañarnos en ese proceso, la línea directiva de la institución, ¿no es cierto?, que va a tener que apoyar que esto, y empujar que esto se haga, el equipo que ejecuta la acción. Por ejemplo, los tecnólogos médicos que van a tomar la foto a los ojos de los niños, quizás tienen una asociación, pero alguien del mundo de los que toman el examen debiera estar en el proyecto, porque si no incorporamos su realidad, ya hay muchos ejemplos de proyectos que han fracasado. Comunicaciones. Todo esto hay que comunicarlo. Vamos a tener que capacitar a personas, vamos a tener que comunicarlo a la ciudadanía, y muchas veces los departamentos de estudios o de evaluación, porque luego va a haber que diseñar metodológicamente cómo vamos a desplegar este proyecto, evaluarlo y saber si funciona o no funciona. Entonces, si se fijan, hay una serie de roles que participan en este tema. Excelente. Y justo una pregunta de seguimiento con respecto a eso, porque están preguntando bastante sobre los talleres y los cursos que tú mostraste. Estos están abiertos a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Sí, son en español, eso sí, Okay. y son en horario pensado para América Latina. Entonces, están pensados en toda América Latina en todo caso. O sea, los hacemos en un horario que no sea demasiado tarde, porque hay como 3 horas de diferencia siempre en América Latina, entonces, pero sí, pero básicamente son para cualquier persona de habla hispana que esté desde México hasta Ushuaia. De acuerdo, de acuerdo. Tengo acá 2 preguntas más y después pasamos con Luis. Espérate, y con respecto a los conocimientos, la gran mayoría de nuestros cursos no requieren conocimiento previo, están orientados como a personas que están o sea, depende, algunos son más para funcionarios públicos, otros también pueden haber personas de empresas o de ONG, etcétera, y solamente un par, por ejemplo, automatización de reportes con R, ese es como, tienes que saber R, un nivel básico de R, si no, no puedes hacer el curso. Pero todos los otros en general son todos para cualquier nivel de conocimiento. Excelente, buenísimo tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta tiene que ver sobre las diferencias entre datos maduros y datos no maduros. ¿Cuáles son esas diferencias? Por ejemplo, datos, uno de los criterios es dónde están los datos, dónde están guardados. Si los datos están en papeles adentro de archivadores en una bodega de mi servicio, significa que están no maduros. Ese es el nivel menos, para esa categoría están deficientes, que se llama. Hay una matriz que ustedes la pueden descargar y le aparece por criterio, entonces ese sería deficiente en esa categoría. Y algo muy avanzado sería que estuvieran en una base de datos integrada, ¿ya? Una base de datos, perdón, relacional, ¿ya? Y que esa sería, por ejemplo, una cosa. Si hubiera APIs, si ya existieran APIs, que son en el fondo, por decirlo así, la cañería de acceso a los datos, que está prehecha y solo abro la llave, conecto mi manguera, la API es como una especie de manguera, en donde si yo conecto la otra manguera, voy a tener de inmediato la cañería y flujo de datos entre una institución y otra. Entonces, una API, por ejemplo, es un nivel muy maduro de acceso a datos, ¿ya? Si los datos están en el computador de Luis, entonces la única forma de acceder a ellos es porque justo Luis está y no está de vacaciones, entonces obviamente es menos maduro, ¿ya? Y así, cada tipo de, por ejemplo, granularidad. Si mis datos solo están a nivel país, no son muy maduros. Si los tengo a nivel persona, tengo un mayor nivel de granularidad, entonces va a ser más fácil usarlos. Porque de hecho, yo puedo tomar datos a nivel persona, agregarlos y finalmente terminar con estadísticas país. Pero lo que no puedo hacer es tomar un dato país y desagregarlo hacia abajo. Entonces, depende del criterio, pero la matriz de madurez de datos, que está en el manual y también está disponible en nuestra página web, ustedes pueden, en el fondo, está descrito para cada categoría, deficiente,
intermedio, avanzado, etcétera. Para cada categoría está descrito como el estado dependiendo del criterio. Buenísimo. Tenemos acá otra pregunta. Entiendo que mencionaste algunos proyectos que se están dando en ciencia de datos en Chile, pero me preguntan cuáles son los pilares o ejes temáticos o quizás también sectores priorizados por el gobierno de Chile en cuanto a la innovación pública o cuáles son esos ejes transversales y o territoriales. En este minuto el gobierno de Chile no tiene priorización de ejes para la ciencia de datos. Vamos pronto a lanzar una estrategia de inteligencia artificial, ¿ya? Y ahí podría haber quizás alguna priorización de sectores, por ejemplo, pero al menos actualmente sí. Si uno mira la estrategia de modernización del Estado, la agenda de modernización, por ejemplo, no existe, uno diría que hay una priorización de sectores. Obviamente que en los últimos 2 años el COVID ha sido un gran foco, ¿no es cierto? Claro. Nosotros cuando demos a conocer los resultados de nuestro repositorio de algoritmos públicos, ahí vamos a dar a conocer como los sectores donde más encontramos casos y cosas así, pero no, eso no significa que haya sido necesariamente priorizado. Lo que sí te puedo decir es que en Chile la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo, la NID, que es como la agencia que financia la investigación científica, sí tiene sectores priorizados en donde ha hecho líneas temáticas específicas. Tiene uno general que se llama Revolución Tecnológica, que nosotros nos acabamos de adjudicar un fondo para fiscalización con imágenes satelitales, en alianza con la Superintendencia del Medio Ambiente, y por ejemplo lo postulamos bajo Revolución Tecnológica. Ahora, había adulto mayor, resiliencia por el tema del clima, de los desastres naturales, era la otra categoría, cambio climático, pero como te digo, no es que haya una estrategia de datos del gobierno en este minuto, no. Lo que va a haber es una estrategia de inteligencia artificial y lo que hay es algunos sectores priorizados por la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo, en su fondo que se llama el FONDEF, pero eso sería un poco lo que les puedo comentar. De acuerdo. Bueno, queda claro entonces que la intervención es transversal, ¿no? No tiene un foco determinado, pero va a varios sectores o a varias áreas. Luis Ricardo, no sé si quieres encender tu cámara y también tu micrófono para que hagas tus preguntas, o no sé si estás ahí. Ok, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, María Paz. Muchas gracias por su conferencia. Yo le quería consultar, ahí justo estaba observando el manual del BIT. Nos ha hecho un gran resumen del documento también. Lo encuentro muy útil y sobre todo para una política que estamos implementando aquí en Perú desde la PUC, y es sobre el hecho de que respecto al problema de las fake news, de hecho, desde un inicio estamos nosotros tratando de verificar cómo es que esto lo denominamos tal cual como un problema público, dado que tiene una población objetivo muy amplia. Entonces, en principio sé de que se debe definir una población objetivo, pero ya hay entidades en otros países que están atacando este problema, porque ya se le considera como público, pero en cuanto a este pequeño detalle de la población objetiva a la que ataca, que tiene que ser una población definida, concreta, entonces no sé si es que tenga allí algún alcance como para, digamos, que esto de todas maneras se considere como problema tal cual y bueno, por lo tanto, no deje de, digamos, de tener una política que desde el Estado pueda contrarrestar sus efectos negativos, ¿no? Durante la pandemia hemos visto que han habido muchas noticias falsas que han afectado a muchísima gente y este problema en el contexto político se agudiza cuando hay, digamos, elecciones generales. Eso básicamente le quería consultar, ¿no? Respecto a ver las fake news como problema público, pero tratando de salvar este tema de este detalle de la población objetivo. Muchas gracias. Es que hay que, a ver, yo no soy experta en fake news para nada, en mi universidad sí hay personas que trabajan en ese tema, pero yo no estoy metida en ese tema. Lo que sí, aplicando los criterios generales de la metodología de formulación o sea, de definición de problema, ¿cuáles son los daños que generan las fake news? Quizás en cierto tipo de, por ejemplo, bueno, está el tema de la democracia, ¿no es cierto?
pueden generar, por ejemplo, previo a un ejercicio electoral, pueden generar daños en ciertos candidatos, no sé, pero me refiero que las fake news tienen una consecuencia. Entonces, cuando tú describes un problema, no es solamente hay fake news, sino que tú tienes que decir qué efecto tiene que haya fake news. Y cuando hablas de la población objetivo, quizás tú como gobierno decides que es más importante para ti el daño en este tipo de población, que es más víctima de las fake news, o quizás la población no es la población, sí, porque a veces hay cosas que se ven dañadas que son, por ejemplo, el medio ambiente, o que son la confianza entre las personas, o es, no sé, la calidad de la democracia medida por todos estos indicadores. Mi punto es qué es lo que se ve dañado, y eso es importante indagar en los efectos y en las causas. Y además que no es lo mismo, por ejemplo, fake news. Tú puedes decir, pero ¿por qué se generan las fake news? Y uno empieza a explorar las causas, y al entender más las causas quizás logra llegar a un problema matriz de la fake news, que es X. Y entonces ya el problema no es la fake news en sí, sino es una causa de la fake news que yo sí puedo atacar de alguna forma. ¿Ya? No sé, por ejemplo, nos obligaran a todos a registrarnos en las redes sociales o con nuestro carnet de identidad. Pongamos que eso se pudiera hacer, y si todos los usuarios en todas las redes fueran personas registradas y en el fondo alguien monitoreara todo lo que tuiteamos, quizás no pueda haber fake news. No sé, pero mi punto es como que hay que tratar de entender cuál es la causa, cuál es el efecto sobre qué, y todo eso incluirlo en una descripción del problema como un poco para aproximarse. Pero en realidad no soy experta en fake news como para darte más luces sobre el tema. Excelente, gracias María Paz. Tenemos un par de preguntas más. En honor al tiempo vamos a ir con estas últimas preguntas y después vamos a cerrar la sesión. La primera pregunta tiene que ver con la fuente de datos de las grandes plataformas, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar el acceder a estas? Y la uno también al tipo de mecanismos o el tipo de herramientas que se utilizan para gestionar estos mismos datos. Si nos puedes dar un poco de aire sobre eso. Ya, un segundo, que solamente quería compartir el último link donde pueden descargar cosas. A ver, los datos están disponibles en muchos lugares. Como les decía yo, hay datos abiertos, que son los datos que el gobierno disponibiliza en plataformas. Los organismos estadísticos, por ejemplo, en muchos países proveen datos, los organismos internacionales proveen datos. También hay datos que no son abiertos, que los organismos tienen. Muchas veces ahí, si uno quiere acceder a ellos, tiene que firmar convenios de acceso a esos datos. Otras fuentes de datos ahora son las mismas empresas privadas, por ejemplo, las telefónicas, las empresas de telefonía celular tienen datos muy interesantes para el análisis de políticas públicas. Entonces, existen una serie de fuentes de datos que, dependiendo del lugar, del país y de quién los origina, es la norma o la regla de acceso. Entonces, no es que no hay una respuesta como unívoca a lo que preguntaba ahí el colega. Lo que sí podríamos, o sea, en otros países del mundo están bastante más avanzados que nosotros en acceso a datos administrativos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en los países nórdicos, en el Reino Unido, existen sistemas que se llaman infraestructuras integradas de datos, en donde el organismo estadístico integra bases de datos de todos los ministerios, los anonimiza y los deja en computadores seguros para que investigadores autorizados en proyectos de interés público puedan hacer investigación. Y eso en América Latina no existe, ¿ya? No existe. Entonces, existen a veces repositorios temáticos por un solo tema, pero, por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una base de datos integrada que da acceso a investigadores, pero solamente para los proyectos que el Ministerio aprueba, ¿ya? En cambio, en los sistemas integrados de datos existe libertad de investigación en la medida de que esa investigación sea en el interés público, porque obviamente estamos hablando de la integración de datos personales, por lo tanto la idea es que esa integración tenga un fin y un interés público. Pero por ahora hay que... el tema del acceso a datos siempre es un problema para todos los proyectos de ciencia de datos, y por eso, muy al principio del proyecto, yo tengo que poder verlo. No puedo lanzarme, contratar una empresa si es que no tengo mis datos disponibles.
Y con respecto a las herramientas, ahora existen herramientas de código abierto muy buenas, como R, como Python, que se pueden utilizar. Ya no es necesario tener licencias, pagar por licencias para poder utilizar las herramientas, sino que existen dos muy buenas herramientas, como les decía, Python y R, que están integradas con muchas otras software. Entonces, en ese sentido, para hacer ciencia de datos, no se requiere pagar una herramienta. Ya hay comunidades de codificadores, hay mucho código prehecho para, por ejemplo, códigos de cómo visualizar datos, cómo construir ciertas visualizaciones, y está todo prehecho. Entonces, en ese sentido, yo les recomendaría explorar o R o Python. Y había una pregunta con respecto a profesionales. ¿Quién puede participar en esto? La ciencia de datos puede participar personas de distintas profesiones. Yo originalmente estudié comunicaciones, después estudié administración pública, ¿ya? Y yo me dedico a la gerencia de proyectos de ciencia de datos. No soy analista de datos, no estoy con las manos en R o Python, pero trabajo con personas que sí lo están y trabajamos muy de cerca en la definición de los distintos pasos de los proyectos. Entonces, si ustedes son, por ejemplo, administradores públicos, sociólogos, cientistas políticas, si están en el mundo de la salud, nosotros en nuestros cursos, nuestro diplomado, tenemos un diplomado de ciencia de datos para políticas públicas, que de hecho por aquí hay una estudiante que es peruana, y se puede entrar desde cualquier profesión. Economistas, por ejemplo, tenemos muchos economistas, y en realidad no se necesita ser ingeniero informático para ingresar a la ciencia de datos, no se necesita ser matemático ni estadístico, obviamente que necesitamos de todas las profesiones. Y también necesitamos personas que quizás no están en los datos, pero que sí entienden lo suficiente para apoyar en el área legal, en el área de comunicaciones, en todas esas áreas que les mencioné cuando hablamos de los roles. Gracias, María Pía. Una última pregunta. Bueno, acá me preguntan si una empresa del sector privado está interesada en proyectos de ciencia de datos en innovación pública, ¿en qué deberían estar invirtiendo? Asumo que eso va a depender mucho del sector de su intervención, ¿no? Sí, bueno, hay que invertir yo creo, bueno, tener los equipos. O sea, acá la ciencia de datos es una industria de talento, es una industria de capacidades humanas, no es una industria de infraestructura, porque en el fondo se puede tratar nubes si uno lo necesita, ¿no es cierto?, para procesar datos. Pues, principalmente es una industria basada en las personas, así que yo te diría que lo importante es que pienses en tener un buen equipo, y lo otro importante es entender los problemas. Por ejemplo, quizá hay empresas que están especializadas en un tema, por ejemplo, en energía o en energía solar, y desarrollan un aplicativo para mejorar el tracking de los paneles solares, y se convierten en los expertos en aplicación de ciencia de datos en una industria específica. Porque acuérdense que la ciencia de datos requiere conocimiento del negocio, requiere conocimiento del problema. Tú no puedes hacer cosas en salud si no sabes nada de salud. De hecho, DART, que es TeleDx, que es la empresa que desarrolló DART, que es la detección de retinopatía diabética en Chile, hay un doctor, un oftalmólogo, que se asoció con un ingeniero y trabajan juntos, el ingeniero con el oftalmólogo. Porque tú no puedes crear una aplicación que detecte retinopatía diabética si no tienes en tu equipo, en este caso, un oftalmólogo. ¿Se entiende? Entonces, conocimiento, yo diría, a esas empresas, uno, capacidad de análisis de datos, o sea, personas en su equipo que sepan análisis de datos, y por otro lado, el conocimiento del negocio, que a veces se puede adquirir, pero que igual, si uno quiere desarrollar una cierta profundidad, tiene que incorporar a veces esa expertise a su equipo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, María Paz, por tu ponencia y por también absolver las dudas de todos los participantes. Hay muchos que están interesados en los cursos que tienen ustedes en la universidad, así que en buena hora para que puedan capacitarse y formar sus propios equipos, ¿no? Nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a María Paz y también a Encarna por la participación, y pues con eso podemos dar por finalizada esta sesión de Black Mondays, donde tuvimos el tema de ciencia de datos para innovar en el diseño y gestión de las políticas públicas. Recordarles también que el próximo 8 de noviembre tendremos
como tema servicios públicos centrados en la ciudadanía. Así que los invito a que se conecten el próximo 8 de noviembre a las 2. Ya van a ver a través de nuestras redes los flyers y también el link de acceso. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Black Mondays. Hasta luego. Cuídense. Chao, gracias. Chao.